Les voy a contar una pequeña historia para arrancar esta edición del Campo de la Industria Verde. Hace 10 días fui a Montebuey, invitado por los amigos de allá, a Santiago Lorenzati en particular, y se entera nada menos que Nelson Romagnoli, un gran amigo de muchos años, que yo iba, me dice, no, venís y te quedás en casa. Y ahí me acordé de Enrique Seminario. Y Enrique Seminario está hoy con nosotros. Enrique, ¿sabes por qué me acordé de vos? Porque vos me dijiste que hoy los productores argentinos no son ya chacareros, ya, sino que son chacrers, porque se parecen cada vez más, van a Estados Unidos, traen las ideas, las ponen en marcha, las mejoran, se superan, y el chacrer patrón es Nelson Romagnoli. ¿Te acordás que me dijiste eso una vez? Sí, bueno, él mismo se autotituló Chacra, el primer Chacra, que era un juego de palabras del chacarero y el del farmer. Sí. Ella, no es que copiaran, se nutrían de esas otras tecnologías y modos de producir y de trabajar, pero con toda la característica del gringo de Pampa Húmeda, que tanto valoro, respeto por su historia, no solamente productiva, sino cultural. Bueno, historia productiva y cultural, él vino, yo lo conocí, que era un chico, yo era un poquito más grande, en un viaje al farm en el año 83, ¿no? Que fueron como 150, de los cuales muchos eran de la zona de Montebuey, de donde es Nelson, ¿no? Ahí nos hicimos muy amigos y bueno, pero esa fue mi historia con él. La tuya, ¿vos de dónde venías? ¿Qué estabas haciendo en aquel momento? Bueno, yo era asesor de CREA Santa Isabel, de vocación extensionista, como siempre señalo, que es una vocación y con algunas capacidades para ello. Cuando decís asesor de CREA Santa Isabel, estás diciendo de un CREA de que salieron grandes empresarios agropecuarios. Yo siempre digo que uno crea contextos para que el otro escriba su texto. O sea que yo puedo asumir la parte de crear ese contexto. Digamos que vos no hacías solo tecnología, sino que creabas contexto. No, ciertamente, una vez Toti Flores, en La Juanita, me dijo, vos siempre hiciste política, pero no política partidaria, y es lo que sigo haciendo más allá del agro ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy trabajando en extensión, que es una forma provocativa de decirlo, en una fundación, Fundación Irradia, Irradia, de irradiar, contagiar, que promoviendo la participación ciudadana para fortalecer la dinámica comunitaria, que la gente sea protagonista, que escriba su texto. Contexto y su texto. Sí, entonces... ¿Qué haces en la fundación? ¿Qué función tenés? Yo soy director de estrategia y desarrollo, un título importante, pero vamos Debe a ser lo más importante lo que haces. Exactamente, que es explorar realidades, espacios, de gente, de vida, de comunidades, vinculado al territorio. Fui aprendiendo mucho esta vinculación entre personas, vida, territorio. Conociendo distintas realidades y pensando ideas y acercando ideas de cómo pueden serles útiles, siendo contexto que la gente utilice eso para empezar a conversar entre sí, para ponerse objetivos sobre algún tema de los espacios públicos, sobre todo, que es el primer paso, y después para aprender a vivir y convivir en comunidad. Estamos frente a una situación difícil. Yo creo que la Argentina viene desde hace muchos años en situación difícil. Ahora se puso un poquito más en contexto la cuestión de la pobreza y del hambre y demás. Y vos estás operando en ese ámbito desde Irradia. ¿Quién está atrás de Irradia? ¿Quiénes son los...? Irradia es un grupo de empresarios que inicialmente se los convocó para trabajar el tema del vínculo del campo y la ciudad en su momento, para salir de esta tensión, incomprensión, dificultad de comunicación, de escucharse y hacerse escuchar. Y después de evolucionar y distintas reflexiones, llegó un momento que una crisis de identidad y salimos con otra propuesta superadora que le incluye, que es trabajar en el fortalecimiento de comunidades promoviendo la participación ciudadana. Entonces el ciudadano de lo rural, de lo urbano y de lo urbano rural, que siempre pongo esa tercera categoría
porque yo viví en un espacio urbano rural, Venado Tuerto. Está Pergamino, Montevideo, Claro, y hay otras cosas que son periurbanas, que es distinto. Claro, y lo periurbano es otra cuestión. Pero esos espacios urbanos rurales a los cuales voy a acercarme desde la propuesta de Irradia, conversar con distintas comunidades, tienen una vida que tuvo su origen en la dinámica agropecuaria y su financiamiento, digamos, como actividad económica central, principal. Sí. Pero fueron derivando en otras cosas. Entonces se fueron complejizando y en esa complejización aparecen otras ofertas, otras demandas. Y es importante que haya arraigo, eso sea interesante y hoy en día está la posibilidad de que se fortalezcan más allá de la productivo agropecuario. Hay servicios, hay internet, con lo cual la comunicación cambió. Digamos, se puede poner a la tecnología en función de estas necesidades sociales y políticas, como decís vos, que tienen que ver con esta interacción y relacionamiento. Un nuevo contrato social. Para el desarrollo local. El desarrollo local es convivir con el otro. La posibilidad de convivir habla de un tema sustantivo. ¿Cómo dialogo con el otro? ¿Cómo consensúo? Tengo que ceder, tengo que escuchar. Escuchar está debilitado en general. Se escucha para responder, no para escuchar y alojar al otro. Yo creo que es la gran tarea pendiente de la que también me hago cargo por mi falencia. Uno por ahí ha actuado con un poco de inbreeding, digamos. Estamos hablándonos entre nosotros, cruzándonos con nosotros mismos y por ahí nos olvidamos de que hay más gente arriba del barco o abajo del barco con ganas de subirse o necesidad de subirse. Sí, claramente yo uso una expresión que todos en el mismo barco en distintos camarotes, pero ninguno en el agua agarrado de un piolín. Eso es la imagen que se me representó cuando hablo de una convivencia, ¿no? Y estás viendo que hay una... yo diría, estamos en un ámbito rural, nosotros hablamos con los productores fundamentalmente. ¿Vos notás que los productores están teniendo esta preocupación o que hay una especie de divorcio que se mira o que somos la patrulla perdida? Hay de todo, hay una curva de Gauss siempre, ¿no? Sí. Yo digo que más allá del productor, el sistema empresario agroalimentario que incluye los productores como hecho que manejan la fotosíntesis, ¿no? Pero tanto antes los proveedores de tecnologías, semillas genéticas, insumos de distinto tipo, maquinaria, como los procesadores de distinto tipo, yo percibo que han dejado de lado el tema de la seguridad alimentaria. A ver. Siendo grandes productores de alimentos, pero es... Para vos hablás permanentemente de esta eficiencia en la producción de los insumos básicos, ¿no? Porque en épocas anteriores de la Argentina, el trigo y la carne estaban más cerca de la mesa, ¿no? Estaban entonces, incluso en países que están por ahí un escalón abajo en agricultura extensiva, como puede ser Chile, todavía existe la maquila del trigo en los molinos. Claro. Y eso se lleva en la harina. Claro. Y con la harina hacen cosas para ellos o se la venden ellos al panadero. Bueno, entonces, toda esa máquina importantísima que es aprovechar la energía del sol para transformarla en insumos básicos alimentarios y hoy en día en otras cuestiones, ¿no? Porque en materiales biológicos, degradables, hay un montón de cosas nuevas en la bioeconomía, pero vamos a lo alimentario, que todavía depende del sol y del agua. Solayó el tema de la seguridad alimentaria desde alguna forma. No alcanza con producir más para que la gente acceda a la alimentación. Claro. Porque el alimento tratado como mercancía exclusivamente, y ahí tengo un reparo, puede ser que sea eficiente la aplicación de recursos para aumentar la oferta. Seguro. Se está demostrado. Sí. Ahora, y la gente que no tiene ingresos para llegar ahí, no es problema, dicen algunos míos. Sí, es problema tuyo. Porque una cosa es que el tipo no se pueda comprar el último teléfono, pero que no pueda comprar la comida, a mí me hace que también es problema mío. Por mi forma de pensar, la convivencia y la sociedad. Tal vez soy raro, no creo. Hay ahora, mucha gente. Ha habido,
digamos, y hay muchas iniciativas privadas, muchas funcionando, muchas públicas también funcionando, la pública elemental AUH, digamos, que está caminando y demás, pero hubo otros programas como, por ejemplo, Pro Huerta, un programa del INTA, que focalizó en la construcción de huertas destinadas a la autoalimentación o a la alimentación en un barrio. Bueno, me tocaste un punto débil porque te comenté antes que yo me he acercado a Pro Huerta y Sí. conocido Pro Huerta, Ajá. rescatando un valor de impacto que desconocía, pensando en el kit de semillas, la huerta traspatio. Así empezó en el año 93, 94, Claro, estuve en los claro. inicios de eso y era, bueno, tal cual decís, las semillas que se producían en el INTA de San Juan, que se viene especializado en producir las semillas, y eso después se distribuía en donde aparecía un foco de Pro Huerta. Para plantearte el cambio, Sí. está limitada esa producción, Sí. porque se ha hecho el seguimiento del uso de los kits y Sí. se ha visto que no siempre se usaban, Ajá. porque lo pedía todo el mundo y por ahí no lo transformaba en alimento Sí. y para la autosustentación de las familias vulnerables. Entonces el Pro Huerta puso foco hace 4 o 5 años con la dirección de extensión a cargo de Diego Ramilo, en combinación con desarrollo social, salud y desarrollo social ahora. Ana Volpato está a cargo de esta interacción por desarrollo social, de unas transferencias, un programa que transfiere recursos económicos para potenciar alguna actividad que facilite el desarrollo y la autonomía de un proceso local en los espacios vulnerables. La agricultura familiar, básicamente. Ajá. Y yo he recorrido 5 regionales: Chaco Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires Norte y AMBA. Y la verdad que descubrí un mundo interesantísimo. Yo soy agrónomo, me gustan los paisajes, la gente distinta, sus comidas, sus características, ¿no? Pero de impacto concreto en potenciar un progreso, la conexión de la huerta con la feria local, la producción de muchos espacios de acceso al agua, que es importantísimo, techo de chapa, canaleta de plástico, caño que baja, una cisterna en placa, le cambia la vida a la gente que está en los parajes sin agua. El municipio no tiene que llevar el tanque, se desentiende, le sobra tiempo a las mujeres que son las encargadas y las chicas para dejar de ir a buscar agua con los bidones y poder encauzar eso en otra actividad. Un impacto interesantísimo. Vamos Para a seguir mejorar, conversando, Enrique. muchísimo. Paramos acá porque has dicho un montón de cosas y esto merece profundizar bastante. Enseguida continuamos.